Te paso el micrófono, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Querida Nau, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a estar el día de hoy aquí con ustedes en este seminario bonito, muy lindo, que tiene como pues objetivo poder tener una idea un poco más clara respecto a la idea, perdón, a la tradición de Día de Muertos, que pues es justamente hoy 2 de noviembre la fecha principal de esta celebración que se lleva a cabo en México, pero por la cual pues nuestro país, los mexicanos en general, somos ya célebres en todo el mundo. Entonces, de verdad agradezco mucho este espacio para poder compartir con ustedes esta charla, más que una ponencia o más que estarles diciendo fechas o nombres, simplemente poderles platicar, poder conversar al respecto de todas estas vertientes que tiene la tradición. No sé si sea posible, Now, poder proyectar de mi parte una presentación muy chiquita para que no me estén viendo a mí Sí, hablar todo el tiempo. ya te habilité para que compartas tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo procedo a esto. Aquí está. Pues bien, agradeciéndoles nuevamente que estén aquí conmigo y que me acompañen. Pues bueno, el objetivo de esta conversación es algo que yo me definí desde el principio, algo muy concreto. Es el que yo les pueda transmitir, que yo les pueda compartir una visualización de la tradición de Día de Muertos en general, pero sobre todo hacerles llegar la certeza, la premisa de que la tradición de Día de Muertos en México es una celebración que está conformada de muchísimas vertientes, de muchísimos elementos y que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que además en nuestros tiempos, al día de hoy, sigue estando en evolución. Es una tradición que constantemente se está enriqueciendo de diferentes elementos y de nuevas interpretaciones, de nuevas maneras de celebrarla y que, pues, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es una tradición que se haya originado de manera esencial en la época prehispánica mexicana, es decir, antes del encuentro entre el continente americano y el continente europeo, sino que es una tradición esencialmente religiosa, esencialmente católica, ¿no? Pero que así como hay otras tradiciones en México que siguen el mismo camino, se va conformando de una manera sincrética a lo largo del tiempo y pues se va enriqueciendo, se va modificando, además de que igualmente cada hogar mexicano, cada estado de la República, cada pueblo, cada comunidad tiene una manera no distinta, pero sí le imprime una esencia muy personal a la celebración de Día de Muertos y ustedes lo podrán notar simplemente con una búsqueda rápida en internet, cómo existen diferentes tipos de altares, diferentes tipos de elementos que conforman los altares, también diferentes tipos de significados. Entonces, es una tradición muy rica que tiene muchas vertientes, que se enriquece todavía y que pues se ha conformado a lo largo de los siglos. Sin embargo, y a pesar de que bueno, lo que estoy haciendo es desmentir, digamos, que esta tradición tenga una esencia indígena mexicana, ¿no? Prehispánica, pues lo cierto es que sí hay varios aspectos, como por ejemplo las calaveritas de azúcar, que son muy famosas y que forman parte de todos los altares de muertos mexicanos, que pueden encontrar una representación en ese México prehispánico, ¿no? Y
de ahí una gran cantidad de significados y de simbolismos, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, asocian esta representación de la muerte, ¿no? De la calaverita, ¿no? Con algo que ya hacían en las culturas del centro de México, con otros significados y con otros fines, pero que pues, nos han quedado legados artísticos, históricos, de las representaciones de los cráneos humanos, ¿no? Por ejemplo, el famoso Zompantli, que ustedes ahí tienen una imagen en su pantalla estas calaveras labradas en piedra que está en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, ¿no? Y que es a su vez una representación de pues, las cabezas humanas, de los cráneos humanos reales, ¿no? Que eran expuestos muy cerca del centro ceremonial mexica en el centro de México, ¿no? Y que estaban ahí como una especie de trofeo de guerra, pero que además tenían un simbolismo profundamente religioso y también político. Entonces, si uno se quiere meter a indagar en los simbolismos, por ejemplo, de las calabritas, pues se va a encontrar eventualmente con estos orígenes prehispánicos. Lo mismo ocurre con las flores de cempasúchil, ¿no? Que también son un elemento muy característico de las ofrendas de Día de Muertos, porque pues eran flores que además son flores que se dan únicamente en la temporada en la que se lleva a cabo la celebración de Día de Muertos. Eran flores que también tenían un significado importante, ¿no? Dentro de la sociedad prehispánica. Eran consideradas flores de 1000 pétalos que asemejaban mucho la figura, la forma, el color del sol, ¿no? Y en ese sentido, se usaban para algunas ceremonias religiosas, también para ceremonias de otro tipo, entre esos tipos estaban también algunas ceremonias funerarias, ¿no? Pero no eran exclusivas de ceremonias funerarias. Entonces, lo mismo el elemento del agua, que también nunca puede faltar en los altares de Día de Muertos, el elemento de la sal, tienen ya desde el México prehispánico significados que se van a ir adaptando a la formación de la tradición de Día de Muertos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y una vez, digamos, trascendida esta premisa de que el Día de Muertos proviene originalmente del México prehispánico, tengo que decirles, reafirmarles en este sentido que Día de Muertos se conforma ya tomando un poco, no totalmente, pero sí de manera más, ¿cómo decirlo?, más definida, ¿no? El fin y la función que tiene el día de hoy en el periodo virreinal en México, cuando México era la Nueva España, ¿no? Entre los años de 1521 a 1821, 300 años exactamente, de manera formal, histórica, en que ustedes saben que las órdenes religiosas, la Iglesia Católica tiene una gran importancia en la sociedad novohispana, ¿no? Es parte esencial de la estructura, es parte de la vida cotidiana, del misticismo, del pensamiento, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, la Iglesia Católica de la manera tradicional, la Iglesia Católica tradicional, digamos, doctrinaria, nunca estuvo cerrada a recibir no modificaciones, sino enriquecerse y hacer uso también del contexto, de las creencias, de las imágenes, ¿no? Que se iban, que estaban presentes en una sociedad nueva a la que se supone que ellos tenían que evangelizar. Entonces, la Iglesia Católica ocupaba todos esos recursos para poder hacer llegar su mensaje evangelizador al fin de cuentas, ¿no? Y es en ese sentido en que ahí, en los años muy, muy recientes del México colonial, empieza de manera muy general, muy superficial, un poco la doctrina católica como a jugar con estos elementos, a adaptarlos, ¿no? Lo de las flores, lo de las calaveritas un poco, ¿no? Pero muy, muy poquito, apenas en los primeros años del México virreinal, para después ir dando paso a las expresiones más certeras de la tradición. ¿Por qué digo que es una tradición esencialmente religiosa y católica?
En primer lugar, porque el 1 y el 2 de noviembre son fechas que no son, digamos que están inscritas dentro del santoral católico oficial, es decir, hay un calendario religioso en el que cada día pues, está asignado a determinada festividad, a determinado santo, a determinada virgen, etcétera. Y desde hace mucho, pero mucho tiempo, estamos hablando de la época medieval, el 1 y el 2 de noviembre siempre han estado marcados como el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Entonces, digamos, la festividad religiosa o el título religioso de estos días ya estaba ahí, ¿no? Y después se empezó a conformar y se empezó a enriquecer con algunos elementos muy característicos de México. Por eso les menciono que la Iglesia Católica echaba mano, ¿no? O sea, utilizaba los recursos del contexto que tenía a su alrededor para poder hacer llegar su imagen evangelizadora, ¿no? Las velas, ¿no? Es uno de los elementos en los que se muestra más esa presencia religiosa, ¿no? Porque son herramientas, instrumentos con los que las almas pueden llevar luz, ¿no? O pueden tomar la luz. Y es algo que tiene un profundo simbolismo también dentro del rito católico, ¿no? Entonces, así como las velas, las flores, las calaveritas, etcétera, pues todo va conformando a lo largo de los años una tradición que pues empieza a ganar adeptos, empieza a emular ciertas estructuras, empieza a ser muy popular, ¿no? Porque digamos, es importante decir que pues, si esta tradición ha prevalecido a lo largo de los siglos, en contraste con otras, ¿no? Pues es por la popularidad que conlleva, ¿no? Y por el simbolismo estrecho que encuentra también entre las familias, entre las personas de recordar a los seres queridos, ¿no? De tener la idea de que estos seres queridos durante estas fechas regresan desde el más allá a disfrutar una noche de completos placeres mundanos, especialmente el de la comida con los familiares que todavía se encuentran en este mundo, ¿no? Pues la hace una festividad que ha prevalecido y que se ha arraigado mucho en el gusto de la gente, ¿no? Pero así como están dispersos, digamos, estos elementos que yo les he comentado, también hay algunos muy, muy importantes de los que la ofrenda toma ciertos elementos característicos para irse conformando tal y como la conocemos hoy. Y aquí quiero decirles algo muy importante. Las ofrendas de Día de Muertos, así como en el concepto general, el que nosotros las practicamos en México y en el mundo, son ofrendas que van a surgir hasta el siglo XIX. Y desde el siglo XIX, todos los años anteriores, los 3 siglos y más para atrás, en el que estos simbolismos estaban dispersos y estaban ahí un poco simbolizando lo mismo, ¿no? O tratando de transmitir el mismo mensaje, es donde se van a juntar hasta el siglo XIX. Entonces, es una tradición que tal cual, así la base como la tenemos, es relativamente reciente. Pero tuvo todo ese tiempo, insisto, para ir tomando diferentes elementos que le convenían e irse enriqueciendo a lo largo de los siglos. Uno de ellos, por ejemplo, es este elemento que ustedes tienen en su pantalla que se llama pira funeraria, que si ustedes se dan cuenta se parece mucho a la estructura con la que cuenta una ofrenda grande tradicional de Día de Muertos en México. Es nada más un ejemplo para que ustedes dimensionen y visualicen esta premisa que les he tratado de explicar en estas palabras. Una pira funeraria era una tradición que provenía desde la antigua Grecia, ¿no? Cuando los muertos eran cremados, sobre todo los soldados, los militares eran cremados en piras de madera, o sea, el cuerpo era depositado en la cumbre de la pira y después era incinerada todo el conjunto. Estas piras después se vuelven elementos conmemorativos de la muerte,
¿no? Y se vuelven también una especie de protocolo a la muerte de personalidades importantes, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, en España. Por ejemplo, o sea, estas estructuras de las piras funerarias llegan a México porque México pues formaba parte del Imperio Español durante la sociedad virreinal, ¿no? Y, por ejemplo, imagínense ustedes que el rey o la reina morían, ¿no? O sea, el rey o la reina estaban en Madrid, ¿no? O en algún país europeo, pero como lo que hoy es México era su territorio, ¿no? O sea, ahí tenía vasallos, obviamente no iban a traer el cadáver del rey o la reina desde España a México para que se celebraran los funerales, sino que se erigían estas piras funerarias como un elemento simbólico para que esos súbditos que estaban del otro lado del mar pudieran celebrar, no es una palabra congruente con eso, llevar a cabo, ¿no? Los ritos funerarios en honor al rey, aunque el cuerpo del rey no estuviera ahí, ¿no? Entonces, noten ustedes la semejanza de la estructura de una pira funeraria con una estructura de una ofrenda de Día de Muertos. Es un elemento que eh, va a estar ahí presente, ¿no? Emulando, o sea, cuando se va conformando la tradición formalmente de Día de Muertos, el elemento de la pira funeraria está ahí presente, ¿no? Al menos para darle estructura y también por el simbolismo que representa en la celebración de funerales y en todo lo respectivo a la muerte, ¿no? Es un ejemplo solamente. De la misma manera, esto de las calaveritas de azúcar que les mencionaba, estos elementos, o sea, lo de las piedras funerarias se los ponía como un ejemplo de la estructura. Pero voy a volver a lo de las calaveritas y a estos elementos como por ejemplo el pan de muerto que ustedes tienen en la pantalla y que también es tan famoso, ¿no? Porque es bastante rico. Eh, Tienen un origen muy particular también ligado, ¿no? O sea, a la tradición y a la religión católica. Eh, Según el protocolo de lo que la Iglesia Católica tiene que hacer durante el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, o sea, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, se encuentra el hecho de que en las catedrales alrededor del mundo, la Iglesia siempre abre al público espacios dedicados a las reliquias de los santos y santas de la religión católica, obviamente, que normalmente no están expuestas al público porque son espacios que tienen que estar muy bien cuidados, que siempre están a resguardo, que guardan objetos muy preciosos, ¿no? Y que no pueden estar siempre al alcance ni a la vista de la mayoría de los feligreses. Entonces, el 1 y el 2 de noviembre, la Iglesia Católica dicta, ¿no? Que alrededor de los centros principales de fe católica en el mundo, en este caso las catedrales, porque además la mayoría de las catedrales tiene una capilla de reliquias, se expongan a la veneración estas reliquias a los fieles. Y entonces, yo les estoy poniendo aquí en su pantalla la imagen de la capilla de las reliquias en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es una capilla hermosísima que guarda una cantidad enorme de este tipo de objetos de veneración, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver porque están las reliquias tapadas por algunos iconos, pero aquí sí. Así se ve la capilla, digamos, los días que no son 1 y 2 de noviembre. O sea, así se ve todo el año. Pero cuando es 1 y 2 de noviembre, estos elementos, esas pequeñas pinturitas, nichitos, se descubren para dar paso a las reliquias de los santos y santas que resguarda la catedral, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, es un poquito complicado, pero cada uno de esos nichos guarda restos humanos, o sea, una reliquia de algún santo o santa. Puede ser un cráneo, puede ser un hueso, puede ser
cráneo y huesos, pueden ser, hay una astilla de la Santa Cruz, un pedacito del ayate de la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo son restos óseos que se considera que pertenecieron a santos y santas y que esos días exclusivamente son venerados. Entonces, lo que ocurre en México es que ustedes saben que el centro de México pues, es el centro religioso, político, cultural, ¿no? de todo el país, o sea, el centro, la capital específicamente. Eh, y un poquito más al norte está la ciudad de Puebla, que también tiene una gran catedral y que también tiene una gran colección de reliquias y que pues también es un centro importante ahí de vida cotidiana en nuestro país. Entonces, durante todo el periodo de la Nueva España, además de los elementos dispersos que yo ya les comenté, lo que se acostumbraba a hacer era que esos días, el 1 y el 2 de noviembre, se abrían estas capillas para la veneración de los feligreses y entonces, de manera muy especial, o sea, iba mucho más gente a la Ciudad de México que en Puebla o a cualquier otra catedral, eh, las personas iban exclusivamente a venerar esas reliquias. Y entonces, pues eran fechas que, digamos, en el imaginario colectivo estaban ligadas a cráneos y estaban ligadas a huesos o estaban ligadas a restos humanos en general. Entonces, las clases populares en México lo que empezaron a hacer es a producir, no encuentro otro término mejor, a producir mercancía, a producir elementos que la gente pudiera comprar cuando visitaba las reliquias en la catedral. Y además tenían que ser objetos o elementos que tuvieran que ver con lo que iban a visitar, que eran las reliquias de los santos, o sea, los huesos. Entonces, esas clases populares en la Ciudad de México lo que empezaron a hacer fue, por ejemplo, panes con forma, con huesitos humanos encima, azucarados, que tenían que ver con los huesos de las reliquias de los santos en la catedral. También las calaveritas de azúcar provienen de ahí, aunque, como yo se los comenté al principio, si ustedes quieren hacer una interpretación más profunda, también van a encontrar un elemento en el México prehispánico. También los juguetes, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que aquí está una orquesta de calaveritas, ¿no? Muy bonita. Es decir, los artesanos, los panaderos, los comerciantes, esas clases que vivían al día, ¿no? De estar ofreciendo sus mercancías y de estar vendiendo, eh, aprovechaban esa fecha para ofrecer elementos que tuvieran que ver con esos huesos que estaban allí en la catedral. Y es así como nacen todos estos aspectos del pan de muerto, de las calaveritas, de los juguetes, etcétera, etcétera. ¿No? Es ahí, en ese momento. ¿No? Y estamos hablando del siglo XVIII a siglo XIX. Y cuando en estas fechas, o sea, esto se vuelve tan popular, se vuelve, o sea, ustedes ven aquí, por ejemplo, esta imagen, es algo colorido, es algo que es dulce como las calaveritas o como el pan de muerto, o sea, se vuelve tan popular entre la gente que estos objetos empiezan a llevárselos a sus casas, ¿no? Y a tratar de emular las piras funerarias, que fue lo que yo les mostré al principio, con los panes, con las calaveritas, con los demás elementos. Y aquí entra el objeto de la vela, que también se los comentaba, que eso ya viene desde mucho tiempo atrás, o sea, siempre cuando en la tradición católica se quiere orar por alguien que ya haya fallecido o que esté enfermo o cualquier otro tipo de circunstancias, se le prende una veladora. O sea, la veladora siempre ha sido en la tradición católica una especie de medio, ¿no? O sea, de ofrenda, de comunicación con Dios para pedir o rogar o rezar por el alma de una persona o por la vida de una persona en otra circunstancia. Entonces, pues dentro de esta simulación de piras funerarias que se trataban de hacer con todos estos elementos que se iban a comprar a la Plaza Mayor, que es la que está enfrente de la catedral, donde está la capilla de las reliquias, no, se empezaron a conformar estas ofrendas de Día de Muertos tal y como las conocemos hoy. ¿No? Entonces, ahí en esa veneración de la capilla de las reliquias está el origen del Día de Muertos en nuestro país. Y
Aquí está otra vez la capilla de las reliquias. Aquí hay una reliquia, o sea, yo sé que no se ven mucho, pero aquí les traté de poner el acercamiento de una reliquia para que vean qué era lo que iban a venerar las personas en aquellos tiempos y cómo el pan de muerto y las calaveritas y los juguetes estaban muy a tono, ¿no? Con lo que se iba a ver durante esas épocas. Al respecto, yo les quería comentar que encontré en alguno de mis archivos una crónica muy, muy pequeñita, que es la que ustedes tienen aquí en su pantalla, de una mujer interesantísima en la historia de México que se llama Paula de Colonitz, que era una dama de compañía de la emperatriz Carlota, ¿no? Que junto con su esposo Maximiliano trataron de gobernar México de 1864 a 1867. Y entonces, pues esta chica era una señora de alta sociedad, ¿no? Que viene acompañando a la emperatriz y que va describiendo en un diario maravilloso todo lo que va viendo, ¿no? Y todo lo que le parece interesante. Entonces, imagínense a una mujer de alta sociedad austriaca que viene en el siglo XIX a México, ¿no? Y pues, obviamente es una explosión de colores, de sabores y todo le fascina, ¿no? A veces no tanto, pero ella es la que nos regala una de las postales más fidedignas, ¿no? De cómo era esa veneración de las reliquias en la Catedral de México primero y después cómo se ofrecían estas mercancías que después van a parar a la ofrenda, ¿no? Esta crónica la hace en 1864 y lo que dice es lo siguiente. El Día de Todos los Santos lo pasamos en México. Recuerden que ella lo está escribiendo como en forma de diario. Y dice, en cierto modo nos pareció extraño porque se celebra con alegría, con cosas que chocan y ofenden al corazón, con frivolidad, mientras que en todos los países católicos ese día, más especialmente que cualquier otro, se honra a los que quisimos en vida, a los que mucho amamos y nos robó la muerte. Ya muchos días antes se ponen palos, alzan tiendas y puestos en la Plaza Mayor, que poco a poco va llenándose de juegos y confituras. Todo es simbólico. Todo recuerda el Día de los Muertos. Así es que no se ven más que pequeños féretros, calaveras, esqueletos, catafalcos y sacerdotes con sus sombreros a la Don Basilio, como lo usan en el país. Largos carros de pompas fúnebres de todas dimensiones y formas, de madera, de azúcar o de cartón, que se ofrecen a los niños para su solaz y para deleite de su paladar. Felices corren las criaturas por las angostas calles que los puestos forman en la plaza y se mira, se goza, se compra. En fin, es un día de fiesta. En todas las casas, al caer de la noche, se pone una mesa sobre la cual se apoyan catafalcos burlescos y donde se exhiben toda clase de alimentos y de frutas. Los niños y los criados creen que mientras en la casa se duerme, vienen aquí los muertos a sentarse y a banquetearse. Al anochecer, a la luz de antorchas y linternas, el mundo elegante de México se vuelca sobre la gran plaza. Allí se pasea entre los puestos, los negocios ambulantes, allí se ríe, se platica, se bromea y así termina un día que para ellos no es ni melancólico ni solemne. Ahí está esa pequeña impresión que hace Paula de Colonitz, ¿no? Respecto a una fiesta que obviamente le es extraña, ¿no? Y que le resulta, si ustedes se dan cuenta, incluso conflictiva, porque dicen todos los países católicos del mundo es un día muy solemne, es un día triste en el cual recordamos a todos los que nos dejaron, y en México es absolutamente todo lo contrario. Pero lo que a mí más me interesaba mostrarles, pues es esta imagen de algarabía y de bullicio, ¿no? En la Plaza Mayor Mexicana, que es donde nacen todos este tipo de elementos tan famosos que después van a conformar la ofrenda, ¿no? Igualmente, el elemento de las velas, que ya comentamos mucho sobre eso, pues va a ser, así como es un elemento de vinculación entre la persona que está prendiendo esa veladora y Dios para interceder por un alma de una persona fallecida, ¿no? Así también va a ser el elemento de comunicación, el puente, para que las personas fallecidas puedan regresar del otro mundo a este, ¿no? Y de manera muy particular,
particular, ese elemento de la vela es alrededor del que se va a poner, por ejemplo, los platillos de comida favoritos de la persona a la que está dedicada esa vela. Por eso la vela es tan importante, ¿no? Yo no sé si lo hagan en varias regiones de México, pero yo recuerdo que al menos en mi casa, cuando se celebraba Día de Muertos, cada veladora tenías que grabarle con una aguja encima el nombre de la persona para la que estaba destinada, ¿no? Y entonces, si esa persona estaba, digamos, invitada a esa ofrenda de Día de Muertos, pues obviamente le tenías que poner lo que le gustaba a esa persona, una fotografía, la comida favorita, en el caso de los niños, juguetes, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor también del elemento de la vela es que se van a generar todos estos elementos, sobre todo de la comida y de las fotografías. Ahora, hay algo que de lo que me gustaría ahondar un poquito más, que es esta especie de singularidades que se dan a lo largo y ancho de México respecto a los altares de Día de Muertos. Así como yo les he tratado de decir que es una tradición que se ha enriquecido a lo largo de siglos y que tiene muchísimas vertientes, que tiene muchísimas variantes, muchísimos simbolismos. También vuelvo a repetir la premisa de que en México cada poblado, cada familia, cada persona le pone un matiz muy especial a estas representaciones. Hay personas para las que ciertos días tienen un simbolismo específico. Por ejemplo, al menos en mi caso, yo recuerdo que del 31 de octubre al 1 de noviembre se ponía una ofrenda dedicada a los niños fallecidos, ¿no? Que tenía que tener dulces, que tenía que tener juguetes y elementos que le gustan a los niños. Y del 1 al 2 de noviembre se iban los niños, iban las ánimas de los niños y venían del 1 al 2 de noviembre las ánimas de los adultos. Pero hay personas que, por ejemplo, ya están considerando no sé si el 30 de octubre, del 30 al 31, por ejemplo, para las mascotas, ¿no? O sea, es algo que por eso les comento que se sigue enriqueciendo y que sigue siendo modificable incluso hoy en día sin seguir un patrón necesariamente de la tradición. Entonces, por ejemplo, del 30 a 31 horas se le pone a las mascotas, ¿no? Hay personas en México que no se la ponen a las mascotas, sino que del 30 al 31, por ejemplo, se pone una ofrenda para el ánima sola, o sea, para las personas de las que nadie se acuerda y que, digamos, como un acto de caridad se les prende una veladora y se pone en el altar. Pero aquí un poquito más, se puede ejemplificar más los matices. En mi caso también, en el caso de mi familia, nunca se colocaba una ofrenda del 30 al 31 para el ánima sola. Se colocaba siempre una veladora para el ánima sola el 1 y el 2 de noviembre, pero en mi familia, en el muy particular caso, esa veladora no se colocaba en la ofrenda, sino que se colocaba en el mismo salón de la ofrenda, pero en una esquina, en un rincón. Es decir, era, digamos, un acto de caridad, prenderle una veladora a una ánima sola, pero esa ánima sola no estaba invitada a la ofrenda de la familia, ¿no? Lo cual suena muy feo, pero es así como se manejaba en mi familia. Hay personas que ponen el 1 y el 2 de noviembre una veladora de la ánima sola en la ofrenda, ¿no? Entonces, por eso les comento que tiene un sinfín de matices en el cual pues cada persona, familia, poblado, etcétera, pues va combinando, ¿no? Sus creencias y también lo que le gusta. Ya en la parte final, digamos, hemos hecho un recorrido desde el México prehispánico hasta siglo XIX. Tengo que decirles también que hoy, por ejemplo, hoy en día en la Ciudad de México se considera una tradición o parte de la tradición de Día de Muertos el hacer un desfile de Día de Muertos, ¿no? Como este que ven en su pantalla. Pero déjenme decirles que esta nueva costumbre que, digamos, se está aglomerando con el Día de Muertos es una tradición que empezó en el año 2015 cuando en la Ciudad de México se grabó una película de James Bond en la que los productores y el director se le ocurrió meter una escena
de un desfile, ¿no? Ambientado en el Día de Muertos, y a partir de 2015 es que la Ciudad de México tomó como ya una costumbre y como una tradición que se haga un desfile de Día de Muertos, ¿no? De Catrinas. Que por cierto, al respecto, esta imagen de José Guadalupe Posada, que es originalmente la Catrina, ¿no? Pues no era un elemento, no era un personaje con el del que se disfrazara la gente, ni se pintara, ni se pusiera sombreros, ni vestidos, ni colores, ni nada por el estilo. O sea, era simplemente la estampa, es una estampa política satírica que creó el gran genio mexicano José Guadalupe Posadas a principios del siglo XX y que poco a poco después se fue asimilando también junto con la tradición de poner papel picado, que es este papel muy delgadito que tiene diferentes formas de calaveritas y de cosas por el estilo, a la ofrenda de Día de Muertos. Entonces vean cómo, así como les puse el ejemplo de una pira funeraria del siglo XVII, en la ofrenda también está un icono de principios del siglo XX y está una tradición o una costumbre que se ha hecho a partir de una película de James Bond en 2015. Porque es a partir de ahí que eso se está llevando a cabo en la Ciudad de México y es un gran, ¿cómo decirlo? Es un evento que capta, va muchísima gente, va prensa internacional y es, digamos, lo que está circulando, ¿no? Como representativo de la Ciudad de México en el Día de Muertos. Lo mismo, aquí está un desfile que en la Ciudad de México le llaman el desfile de Catrinas, ¿no? Por eso les puse ese ejemplo, pero para que ustedes vean cómo una película de James Bond y cómo José Guadalupe Posada se pudieron unir para seguir enriqueciendo, ¿no? O manteniendo viva, ¿no? Esta dinámica de la tradición de Día de Muertos. Y lo mismo ocurre con la película de Coco, ¿no? Que Coco salió creo que en el año 2017 y es una nueva reinterpretación con personajes y con un mundo y todos los elementos que rodean esa película, esta película de Disney, que también ya se convirtieron en una parte esencial de las celebraciones modernas del Día de Muertos, pero que no estaban ahí hace 100 años, ¿no? O sea, ahora el soundtrack de Coco suena en todas las casas en Día de Muertos y los niños se quieren disfrazar como el protagonista de la película y los xoloscuincles retomaron un papel protagónico dentro del Día de Muertos. Entonces, se sigue enriqueciendo, se sigue haciendo grande, se sigue volviendo flexible, encontrando cada vez nuevas vertientes, ¿no? Esta tradición muy, muy heterogénea, ¿no? Que aquí, no sé por qué les puse este altar un poco como un ejemplo también de la versatilidad de cómo se puede hacer un altar de Día de Muertos en diferentes circunstancias. Pero bueno, esto es un poco de manera esencial lo que yo quisiera platicarles sobre la historia de Día de Muertos, que además, que es lo que me lleva a esta diapositiva, se une de manera muy curiosa. Yo les comenté que la tradición como tal, o sea, la ofrenda y estos elementos característicos habían originado en el siglo XIX. Para ser específicos, poquito antes de que empiece la segunda mitad del siglo XIX. Es justamente en esa época que la Ciudad de México, el centro de México, en general, va a también abrir otra vertiente para el festejo de esta tradición y la identidad frente a la muerte y como ustedes lo quieran ver, que es en esta época en que en la Ciudad de México empiezan a originarse los primeros cementerios, ¿no? Ustedes saben que México era un país extraordinariamente católico en todos los ámbitos de la vida pública y pues bueno, esos ámbitos de la vida pública también incluían el funerario, que dictaban que cuando una persona moría pues tenía que ser enterrado dentro del templo o en un atrio, en un camposanto, por eso se llaman también los panteones camposantos. Entonces, esta situación pues se volvió insostenible con las epidemias, con la salubridad, con el exceso de población, porque ya no había más iglesias y más atrios en donde sepultar a la gente. Y entonces es
cuando se consolida la tradición de Día de Muertos en siglo XIX, cuando también van a surgir los primeros cementerios civiles en la Ciudad de México y en todo el país, nada más que pues, siempre nos focalizamos más en la Ciudad de México. Y como tal, el cementerio, el espacio del cementerio va a servir como un espacio, como un vehículo también para impulsar la tradición, ¿no? Porque ahora ya se contaba con un lugar, ¿no? Donde la gente podía ir a visitar la tumba de sus seres queridos y podía llevar estos elementos de la ofrenda o estos elementos de las flores más allá del hogar, ¿no? O sea, ya lo podía llevar a un espacio público y que pudiera también ahí generar una convivencia con las otras familias que iban, ver quién ponía, adornaba mejor la tumba, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues el cementerio se volvía el centro de la vida social en México durante el 1 y el 2 de noviembre, porque, bueno, las clases populares, las clases humildes, digamos, no contaban con los recursos. Esto además es muy curioso y me gustaría platicárselos porque, si ustedes se dan cuenta, los elementos característicos de la ofrenda de Día de Muertos los generaron las clases trabajadoras y populares en la Ciudad de México. Como se los comentaba, los artesanos, los panaderos, los comerciantes, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque ¿cómo decirlo? El comportamiento humano normalmente nos enseña que son las clases populares las que quieren imitar a las élites sociales. Y en el caso del Día de Muertos no es así, es al contrario. Las élites sociales les llama tanto la atención lo que están haciendo las clases populares que son ellos quienes los quieren imitar. Y entonces, en ese sentido, el cementerio va a estar ahí también presente, porque en los grandes cementerios de la Ciudad de México, donde la gente que tenía recursos económicos podía construir grandes mausoleos o podía construir tumbas de mármol, etcétera, etcétera, pues era también, ese sepulcro era un elemento de estatus, ¿no? O sea, era cuánto te gastabas o cuánto dinero tenías para poder tener una tumba de determinada categoría. Y el Día de Muertos se volvió también como un elemento de presunción en ese sentido, porque pues todas las familias iban a visitar a sus seres fallecidos durante esos días y entonces era también tiempo para presumir que una familia tenía mejor mausoleo que la otra, ¿no? Y en esas visitas, y hay muchísimas crónicas sociales de la época que dan cuenta de ello, en esas visitas también por las damas de alta sociedad, por ejemplo, utilizaban los mejores vestidos fúnebres, los mejores vestidos de luto que tenían para irse a pasear al cementerio durante esas fechas, ¿no? Y derivado de esto, ¿no? O sea, de que gracias a que a la parna se consolida la tradición de Día de Muertos y nace el concepto del cementerio en la Ciudad de México, el Día de Muertos puede saltar del hogar a un espacio público y se vuelve un eje de convivencia social, ¿no? Aunque sea en las élites, pero de convivencia al fin y al cabo. Únicamente para finalizar este aspecto y las palabras que yo quería brindarles, estos paseos el 1 y el 2 de noviembre, o sea, la gente, las clases populares nuevamente sabían que esos días exclusivamente iban las grandes familias o los grandes personajes de la ciudad a visitar las tumbas de sus seres queridos al Panteón Francés o al Panteón de Dolores o al Panteón Español o a los principales cementerios, y entonces se agrupaban a las afueras de esos cementerios porque sabían que iban a estar las clases, las élites sociales, quienes tenían dinero, y entonces cuando terminaban la visita se agrupaban ahí en las puertas del cementerio y entonces pedían dinero, pedían caridad, digamos, por decirlo así, con una frase que se ha hecho famosa a lo largo del tiempo, que es "me da mi calaverita". O sea, las clases populares iban a los cementerios esos 2 días con alusión a la muerte y a las calaveras, ¿no?
a pedirle caridad a las élites que se iban a pasear y a presumir de las tumbas y de los vestidos. Y entonces la manera alusiva con la que se la pedían eran con esa frase de la calaverita, me da mi calaverita o me da mi calavera, etcétera, etcétera. Y pues esas clases elitistas consideraban que estaban haciendo un acto de buena fe y de buena voluntad, de caridad, dándoles unas monedas a esa gente que se aglutinaba ahí a las afueras del cementerio y que le decían calavera, ¿no? O calaverita. Y esa frase se quedó en la cultura mexicana y después, imagínense, o sea, otra muestra más de la versatilidad de la tradición, se conjugó un poco con el Halloween, ¿no? El Halloween, que es una tradición norteamericana de disfrazarse y de ir a pedir dulces a las casas. Los niños mexicanos, sobre todo en la Ciudad de México, se disfrazan y van a pedir dulces a las casas, estilo Halloween, pero con esa frase, me da mi calaverita. No dicen dulce o truco como en Norteamérica, piden la calaverita, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo pues es esto un mosaico, un cúmulo completo de aspectos históricos, datos curiosos, cotidianidad, sociedad, etcétera. Todo eso es lo que conforma el Día de Muertos. Espero haber podido llevarlos de la mano en este recorrido y haber podido expresar pues este punto de gran riqueza, ¿no? Y de gran colorido, enriquecimiento que representa esta tradición y que, insisto, es una tradición que sigue estando muy viva, que sigue, ¿cómo decirlo?, incorporando nuevas prácticas, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber estado el día de hoy aquí conmigo. No sé si la dinámica de la sesión pueda permitir alguna pregunta. Yo la puedo recibir con muchísimo gusto y la puedo responder. Pero esencialmente esto es lo que yo les quería decir y les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Muchísimas gracias. Javi, qué maravilla. Muchísimas gracias por tu generosidad y por compartirnos todos tus conocimientos y tu investigación y por transportarnos a través de todas estas épocas y estos diferentes lugares. Ha sido interesantísimo. Yo tengo varias preguntas, pero vamos abriendo el micrófono para quien quiera participar. El micrófono está abierto. Si alguien quiere, puede poner su pregunta en el chat o también pueden activar su micrófono y preguntarle a Javi lo que le quieran preguntar. Mientras se animan con las preguntas, Javi, yo justamente quería preguntarte, bueno, tengo varias preguntas como anotadas. Pero tocaste el tema de la presencia de Día de Muertos en distintas narrativas de cultura pop, ¿no? Como Coco o como la película de James Bond, que al final terminó como siendo el provocador de lo que ahora es esta tradición del desfile en Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la película de Coco, que tuvo un recibimiento espectacular por parte de la gente y de los niños. ¿Cuál es tu opinión sobre la manera en la que se investigó o se investigaron las distintas tradiciones de Día de Muertos para ser mostradas en esta película, que es últimamente una película infantil? Pero ¿tú qué piensas, habiendo tú ya investigado como todas estas raíces de todos estos símbolos? ¿Qué piensas del trabajo final de Coco como proyecto? ¿Le es fiel a lo que existe en México en comunidades más pequeñas? Sí, me encantaría saber tu opinión personal al respecto. Gracias, Nao, querida. Bueno, a mí en lo personal me gusta Coco, me gusta la película. No puedo decir que no me gusta, es una película divertida, que a mí me ha divertido mucho. Es una película, como tú bien dices, que está muy orientada al público infantil, que además tiene como premisa, pues, un cliché de Disney que es como reforzar estos valores de la familia, etcétera. Para mí es una película que no es que respete,
entiende bien la premisa original que es de la ofrenda de Día de Muertos, digamos, ¿no? Y la enfoca, digamos, a lo que quiere expresar y a sus intereses y a los personajes, etcétera. Todos los demás elementos que lo están rodeando, creo yo, son, digamos, una expresión también de lo versátil de la tradición, así como se los he comentado en la ponencia, o sea, el que aparezca, por ejemplo, un alebrije, ¿no? Que pues, en la tradición original de Día de Muertos pues, nunca hubo un alebrije, ¿no? Que se rescate el personaje de un Xoloscuincle, ¿no? Entonces, que tampoco, o sea, tiene un significado dentro de la cosmovisión funeraria del México prehispánico, pero no es que haya sido el Xoloscuincle no es un protagonista del Día de Muertos como tal. Entonces, me gusta a mí la película, retoma la premisa que tiene que retomar, ¿no? Le mete una gran cantidad de elementos que son atractivos, que siguen siendo parte de la cultura mexicana o de su interpretación de la cultura mexicana. Y al final de cuentas, insisto, la gran riqueza de esta tradición pues es que va a seguir transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Con diferentes generaciones. Yo creo que Coco fue, en algún sentido, esa pauta para muchos niños, ¿no? Para acercarse a esa tradición y yo creo que en el mejor de los casos, más que divertir, para incentivar la curiosidad hacia ciertas cosas. Entonces, más allá de mi opinión sobre Disney y los intereses que pueda tener, yo podría decir eso querida Nao. Sí. Muy interesante, Javi, gracias. Hay dos Gracias. preguntas en el chat que de hecho creo que están relacionadas una con la otra. Fabiola pregunta, ¿sería irrespetuoso si en otros países pudiéramos adaptar la tradición de montar nuestros altares, tomando como referencia la tradición mexicana? Y Inés pregunta, dice, me gustaría saber qué piensan sobre el cultural appropriation aspect. ¿Diluye el concepto o lo difunde? Ok, bueno, primeramente a Fabi le podría yo responder, no me parece irrespetuoso, ¿no? A final de cuentas es digamos, es una tradición que tiene sus orígenes, sus raíces en México, que se ha enriquecido en México por el aspecto histórico y el contexto mexicano. Pero que, insisto, o sea, la esencia de la tradición es esencialmente católica y tanto la celebración del 1 de noviembre como del 2 de noviembre estaban ahí en ese calendario religioso desde hace mucho tiempo atrás y ese mismo calendario religioso era el que se aplicaba o se aplica a todo el territorio que en algún momento fue parte del Imperio Español desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, es una tradición que es característica de México por ciertos elementos mexicanos, pero que yo creo que no es exclusiva o privativa, ¿no? Y yo creo que si alguna otra persona quisiera en algún otro país retomar esa tradición, insisto, con sus propios simbolismos, con sus propios elementos, a mí no me parecería una falta de respeto. Sobre todo, también insisto, porque dentro de México, los propios mexicanos, cada uno tenemos una versión diferente de nuestra ofrenda ideal, simbolismos diferentes dentro de la ofrenda y pues creo que también es parte de lo de esta riqueza. Respecto a la otra pregunta, me parece delicado el tema en el sentido de que es inevitable que una tradición que está representando un país tan colorido, tan diverso, tan llamativo como lo es México, pues no sea también presa de intereses comerciales o de algún otro tipo de elementos de apropiación, ¿no? Con un fin evidentemente mercadotécnico. Yo creo que, híjole, no, habría que definir muy bien qué es apropiación, qué no lo es,
¿no? Y defender lo que haya que defender en un contexto determinado, ¿no? Sobre todo cuando se trata de vender, ¿no? O cuando se trata de sacar una ventaja económica de elementos que son muy característicos y que no se respete o que no se dé crédito o que no se reconozca o no se comparta la utilidad, incluso me atrevería a decir, de estos productos o de las campañas o de cualquier cosa que esto conlleve con las comunidades originarias o con los creadores de un concepto mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, yo es lo que podría decir. Creo que vamos por muy buen camino en el sentido de saber qué es apropiación y qué no lo es, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los mexicanos que nos encontramos en el extranjero, pues obviamente hay empresas, distribuidoras, por ejemplo, que saben que a lo mejor te va a dar ganas poner una ofrenda de Día de Muertos en Londres, ¿no? Pues obviamente te ofrecen esos productos y los promueven con algunos elementos y tú los compras pues, por mantener viva la tradición o por cualquier motivo, ¿no? Pero eso es una cosa muy distinta a aprovecharse por ejemplo, de ciertas creaciones muy particulares. O sea, yo no consentiría que una marca enorme de textiles empiece a tomar patrones del papel artesanal del Día de Muertos que hacen en Puebla, ¿no? O sea, hay de casos a casos, me atrevería a decir yo, ¿no? Pero pues, inevitablemente, lo mismo que la Navidad, que las posadas, o sea, siempre va a estar sujeto a estos aspectos. Y yo creo que hay que defender lo que hay que defender en el espacio en que haya que defenderlo, ¿no? Y sobre todo con todo lo que conlleva pues el tomar una postura al respecto, ¿no? Es lo que yo podría decir. Sí, se me hace muy, muy atinado, Javi. Es un tema muy tricky, ¿no? El tema de la apropiación cultural y me parece que de muchas formas todavía se está explorando, se están explorando las definiciones de este término, ¿no? Y las consecuencias y las implicaciones. Pero sí, no, de acuerdo contigo. Mientras surge alguna otra pregunta del público, yo quería preguntarte si sabes algo del origen de la tradición de escribir calaveritas. Eh, no sé seguramente lo ubicas, que por ejemplo en las escuelas en México, durante Día de Muertos, se nos pide que escribamos como un mini poema, es casi como un haiku chiquito, ¿no? Sobre alguna persona en particular. Los niños tienden a escribir sobre sus maestras. Perdón, un segundo. Disculpas, había un poco de ruido acá. Pero sí, escribimos como un mini poema de 4 estrofas sobre alguna persona en particular y es como un poema humorístico y lo relacionamos con la muerte, ¿no? Es como un pequeño chiste. Y hay competencias de calaveritas, ¿no? Los niños compiten entre ellos, se ganan algún premio. Y al final del día es un ejercicio literario, ¿no? Y es muy interesante. Yo le platicaba esta tradición a una persona europea recientemente y era como, ¿what? Que ponen a los niños a escribir poemas sobre la muerte y alguien, o sea, y yo nunca lo había pensado como algo necesariamente controversial. A mí siempre me pareció como muy encantador y quizás hasta como una manera pedagógica interesante de introducir la idea de la muerte a un niño, ¿no? Pero sí, me gustaría saber qué piensas y si sabes algo del origen de esta como ejercicio literario que hacemos en México. Muchas gracias, Nao. Sí, no tengo algún dato específico, alguna certeza histórica al respecto. Lo que sí te puedo decir es que son ejercicios literarios, en efecto, que nacen de la sátira política que se llevaba a cabo en México, bueno, que se sigue llevando a cabo, pero de otras maneras, durante finales del siglo XIX, principios del XX.
Hablo específicamente de este periodo de tiempo porque fue cuando se empezaron a crear a mayor circulación, o sea, para una mayor cantidad de gente y además gente que sabía leer, o sea, que podía adquirir, que le encontraba un fin adquirir un periódico o una gaceta, los principales medios impresos de comunicación. Por ejemplo, ahí estaba la gaceta del hijo del aguizote y de la casa, los impresores de Antonio Venegas, que era donde trabajaba José Guadalupe Posada. Y entonces, si ustedes se fijan, Posada no nada más era un grabador, o sea, no nada más hacía calaveritas o sea, digamos, obra gráfica, sino que también le escribía un texto a esas imágenes, ¿no? Y eso es solo un ejemplo, pero paralelamente también había, o sea, los que intentaban ser poetas, los escritores, los columnistas, los que publicaban en estos medios impresos de comunicación que estaban en auge en aquella época, lo que hacían era satirizar a las figuras políticas, ¿no? De ahí dependía de la vertiente de donde fueras, a través de la muerte, específicamente en estas fechas, ¿no? Se equiparaban la muerte y hacían una sátira, un texto burlón, gracioso, teniendo a la muerte como referencia para pues, burlarse de estos personajes, ¿no? Y es una costumbre que se fue extendiendo a lo largo del tiempo y que sobre todo es con figuras de autoridad, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, los niños se lo escriben a la maestra, ¿no? Y no necesariamente es para burlarse, sino simplemente es para colocarle en un contexto chistoso en donde esa figura de autoridad pues, pueda parecer juguetona, pueda dar risa, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy similar ocurre también con una celebración que ya no se hace mucho en el centro de México, pero en otras partes sí, las famosas quemas de los Judas, ¿no? Que algunas de estas piezas enormes de cartonería, que algunas se hacían en Día de Muertos con cartonería de calaveritas, que también se originaron, o sea, aprovechando la fecha, lo que haces es construir una representación de algún político o de alguna personalidad pública, la haces graciosa, ¿no? La sacas a la calle y entonces la quemas, ¿no? O sea, es una manera de un poco de protesta social y al mismo tiempo de burlarte. Entonces las calaveritas tienen su origen en eso, ¿no? Si ustedes leen las planas completas de Posadas, pues está la imagen y hay toda una narración, ¿no? Algunas más cortas, algunas mucho más largas, de lo que esa calaverita, de esa imagen de calaveras representa. Entonces, pero nace, o sea, no, Posada no era el único, nace de aprovechar las fechas para que estos poetas, para que estos columnistas o escritores se burlen de las clases dirigentes en México a través de los periódicos y de las gacetas. Entonces, es la única referencia que te puedo yo dar al respecto, ¿no? No, es una conexión súper interesante y creo que tiene mucho sentido que a lo mejor la tradición provenga de ahí. Me hizo pensar ahorita, volviendo solo un poco a la pregunta con respecto, la pregunta ¿cuenta como apropiación cultural hacer altares de muertos, celebrar Día de Muertos si no soy mexicano? Me llevó a pensar también que al final del día muchas culturas alrededor del mundo festejan de alguna manera o de otra la muerte, ¿no? No es que festejen la muerte, pero conmemoran a sus muertos. O sea, México no es el único país que lo hace. El seminario de hoy y tu investigación evidentemente se enfoca en la tradición mexicana de Día de Muertos, pero hay muchas tradiciones y festivales alrededor de la muerte en todo el mundo, ¿no? Hay como, no es único de este país en ese sentido. Y yo me pregunto si la manera en la que el Día de Muertos ha evolucionado en México se ha alimentado quizás de tradiciones de Día de Muertos de otros países, no lo sé. Hay, por ejemplo, hay un comentario, Fabiola, en el chat pone, en Corea tienen una tradición de altares también. Yo no Claro. sabía, por ejemplo, pero no me sorprende. Creo que hay incluso hay religiones que tienen deidades, religiones politeístas que tienen deidades dedicadas a la muerte, ¿cierto?
Entonces sí, me encantaría escuchar qué piensas al respecto, Javi. Sí, Nao. Bueno, en efecto, como se los mencionaba, bueno, este ejemplo que les puse de las piras funerarias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le da estructura a la ofrenda de Día de Muertos? Es una costumbre que viene desde la antigua Grecia, desde cómo los griegos incineraban a sus muertos, ¿no? Hasta el significado católico que se le daba en la España medieval, ¿no? Entonces, son cosas que de X o Y manera nos llegaron a nosotros y que se fueron adaptando a eso. Ahora, yo creo que sí, eh, con esta misma premisa de que cada uno de los mexicanos y también cada familia, cada poblado le pone un matiz muy especial a su ofrenda. Bueno, puede haber familias que sean de algún origen distinto al mexicano, sean mexicanas pues, pero que sus abuelos o sus padres sean de otro país, ¿no? Y que puedan integrar esos elementos a una ofrenda. Pienso ahorita, imagínense ustedes a una familia mexicana que sus abuelos eran, como lo dice aquí Fabi, coreanos, ¿no? O sea, imagínense una ofrenda de Día de Muertos con comida coreana, por ejemplo, ¿no? O sea, es posible. O sea, es posible y cabe perfectamente bien dentro del concepto de la tradición. Y yo creo que al fin de cuentas, tanto Día de Muertos como las otras tradiciones que pueden estar, pueden ser similares o que pueden compartir la misma esencia. Lo que significan de verdad esas tradiciones, pues es un intento de nosotros como seres humanos de interpretar la muerte o de entender el concepto de la muerte, que es un concepto que ninguno de nosotros entiende al 100% hasta que se muera. Y una vez que nos muramos, yo que tenga noticia, nadie ha venido a contarnos cómo es la muerte, ni nadie ha venido a contarnos qué hay después de la muerte. Entonces, cada cultura, cada uno de nosotros tiene una idea distinta que se va haciendo por su cultura, por su pensamiento, por su religión, de interpretar ese fenómeno que seguimos sin entender al 100%. Y en esa premisa, yo creo que todas estas interpretaciones pues, nos van dando pequeñas lucecitas alrededor y nosotros tomamos lo que nos pueda servir, lo que nos pueda convenir, lo que podamos entender y lo otro no. Entonces, eh, yo creo que el Día de Muertos está claramente en esa dinámica, ¿no? O sea, yo no, o sea, la creencia de que nuestros muertos regresan a compartir ese día con nosotros es muy bella, es muy bonita, ¿no? Pero sigue siendo una interpretación muy subjetiva que nosotros damos a ese fenómeno, ¿no? O sea, detrás de ese concepto está el resistirnos a, por ejemplo, si es que somos muy fatalistas, a que una persona muerta ya nunca más va a volver a regresar, ¿no? Sino lo que está ahí en esa tradición es decir, oye, hay una vida después y todavía los podemos compartir con ellos, o sea, no rompemos ese vínculo, no nos vamos a la tristeza de la pérdida total. Y lo mismo cada uno de las culturas que tratan la muerte de diferente modo, ¿no? Entonces, siempre pueden compaginar, hay cosas en las que Día de Muertos se parece por ejemplo, lo que decía Fabio ahorita de Corea, ¿no? Los altares, por ejemplo. Ahí hay un elemento de diálogo. No son iguales, pero siguen estando dentro de esa premisa de todos nosotros como seres humanos tratarnos de explicar un fenómeno como lo es la muerte. Entonces, es lo que yo podría decir al respecto, Nao. No, me encanta, Javi. Me parece además una conclusión tremendamente linda para este seminario. Hay un comentario de parte de Eric, dice, qué hermosa tradición, me encanta que la cultura está rodeada de diferentes disciplinas artísticas que alimentan la magia del día, poemas, esculturas, bodegones y hasta música. Así es, sí, sí. Es una tradición que se alimenta y se enriquece bueno, de las canciones, ¿no? Que son canciones que tienen también un origen de hace siglos y que las canta un artista de nuestra época y se vuelven un hit, ¿no?
Y seguramente dentro de otros 200 años, a lo mejor es la versión de nuestros días quedará en el olvido y vendrá otro artista a renovarlas nuevamente, ¿no? Lo mismo, el desfile de Catrinas, yo creo que le ha dado una vivacidad enorme, al menos en la ciudad. Lo mismo las esculturas, como menciona Eric, que están ahí adornando edificios públicos, parques, plazas. Es algo que se sigue expandiendo como el universo. Entonces, y que bueno, pues será interesante a ver en las próximas décadas qué es lo que pasa. Maravilloso. Bueno, a menos de que haya alguna otra pregunta por parte del público, Javi, yo te quiero agradecer enormemente de parte de todo el equipo de Latin American House por compartirnos tan generosamente tus conocimientos durante este seminario tan bonito. Y bueno, nada, desearles a todos muy feliz Día de Muertos, que en realidad es hoy. Hubo muchas celebraciones de Día de Muertos durante el fin de semana, pero en realidad es hoy. Y bueno, invitarles, quienes estén en Londres, hoy a las 6:30 de la tarde en Latin American House, en nuestro centro comunitario, tenemos una celebración de los fallecidos, los latinoamericanos que fallecieron de COVID. Les dedicamos nuestro altar en Casa Latinoamericana. Vamos a tener pan de muerto y chocolate caliente. Y vamos a tener la inauguración de esta instalación de arte que dos artistas peruanos crearon para conmemorar a nuestros seres queridos. Entonces todo el mundo está invitado, es gratis. Y pues nada, Javi, qué placer haber escuchado tu charla el día de hoy. Muchísimas gracias. Natalia pregunta, ¿cuándo es eso? Es hoy Natalia, a las 6:30 de la tarde en Latin American House en Kilburn. Y bueno, nada, que pasen muy bonita tarde. Gracias por acompañarnos y feliz Día de Muertos. Gracias, Nao. Muchas gracias. Hasta luego.